Bienvenido, señor, señora, señorita, caballero. Bienvenido, muy bienvenido a la barbería. Discúlpeme por mis atuendos, pero tuvimos a un cliente un poco difícil antes, así que ¿le molesta? Todo bien, perfecto. Me voy a poner mi delantal por cualquier cosa. Este sí está limpio. Así que supongo que viene por un corte de cabello. Ajá, vino al lugar indicado. También necesita que lo afeite. No importa si es hombre o mujer, aquí no discriminamos. Podemos hacer servicio de corte de bigote. De cualquier manera. Bien, entonces supongo que mi distinguido cliente tiene una cita para esto. No, no hay problema. Déjeme ver. Podría mover al cliente que viene luego de usted un poco más tarde. Creo que no habrá problema. Podría decirle a mi secretaria para poder agendarlo usted también. Tiene una complexión maravillosa. No se lo habían dicho antes. No se preocupe. Se lo estaré diciendo mucho el día de hoy. Entonces, mi querido, queridísimo cliente, ¿cuál es su nombre? Bien. Deletréemelo, por favor. No quiero cometer errores. Ajá. ¿Tiene algún sobrenombre preferido? Algunos clientes prefieren que los llame con su sobrenombre. Muy bonito. Bien, entonces, como le estaba explicando, ¿quiere un servicio de corte de cabello? Sí, corte. Y quiere también que le afeite el bigote. Sí. ¿Necesita algo más? Por ejemplo, una bebida calmante antes de empezar. Entonces, una bebida calmante. Tenemos un nuevo elixir caliente para que se relaje. Así que por favor, solo deme un segundo y lo traeré. Bien, mi querido, queridísimo cliente. Aquí tenemos entonces el elixir del día de hoy, especialidad de la casa. Como ve, tiene una tapa. Así usted se asegurará de que nadie pueda beber de aquí o que alguien en un gesto malicioso pueda echar algo a su taza. No se preocupe, tenga por aquí. Beba, por favor. Lo ayudaré con la tapa. Bien. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con la relajación. No se preocupe, como le decía, por el desorden. Solamente fue un cliente al que le sangró la nariz, así que esto está lavado, pero las manchas de sangre son muy difíciles de sacar. Así usted lo imaginará. También puede que lo experimente. Déjeme poner esto entonces alrededor de su cuello. ¿O preferiría quizás una capa? Tenemos una negra.
En esa no se notan las manchas de sangre. Bien. Entonces la capa para usted. Como prefiera, mi queridísimo cliente. Como ve, no está manchada. Aquí no quedan rastros de la sangre o de otros fluidos. Así que no hay problema. La voy a poner por aquí. Por favor, no me mire si se siente incómodo. Solo voy a poner la capa. Mire hacia abajo. Es un problema que tengo de nacimiento. Mirar fijamente a las personas y analizarlas un poco. Por favor, no se sienta incómodo. Vamos a comenzar. Creo que un poco de agua en su cabello será muy bueno. Comenzamos con el corte, ¿no? El afeitado de bigote no tomará mucho tiempo, así que ¿le parece? Así. Vamos a mojar su cabellera perfecta, inmaculada. No le pregunte. ¿Quiere que le corte las puntas? Veo que tiene algunos pelitos. No puede ver bien, ¿verdad? Ajá. Ok, voy a cortar entonces su inmaculada cabellera. Por favor, cierre los ojos. Esto es el procedimiento normal. Lo ayudaré. Déjeme saber si es demasiada agua. Bien, creo que su cabellera está lo suficientemente húmeda. Déjeme secar su rostro. No se preocupe. Se dará cuenta que aquí tendrá el mejor servicio del mundo. Su cabello está en muy buen estado por lo que veo. Aunque las puntas sí necesitan un poco de ayuda. Nada que una tijera no pueda solucionar. Empecemos. Verá que las herramientas que utilizamos aquí son las mejores, las más finas. Las más afiladas. No se preocupe, soy un barbero experto. Déjeme apartar un poco su cabello de aquí. De esta forma podré cortar mejor y usted verá mejor también. Mi queridísimo cliente, cortemos aquí. Ha escuchado los rumores, ¿verdad? Sí. Yo soy el mejor barbero de la ciudad. Ya sea atendiendo a hombres o mujeres, siempre les doy un buen servicio.
Si quiere charlar conmigo, además, estoy dispuesto a escuchar. Los rumores de la ciudad son muy interesantes para mí. Ajá. Sí, ha habido algunas desapariciones últimamente. La verdad, estoy bastante preocupado por eso. ¿Y usted? Lo imaginaba. Todos en el pueblo, todos los que vienen, me dicen lo mismo. Que debe haber alguien que está haciendo que la gente desaparezca. ¿Usted lo cree así también? ¿Sospecha de alguien? Sí, por lo general los callados siempre son los más sospechosos, ¿verdad? Es por eso que intento dar una buena impresión. No me gustaría que sospecharan de mí. Yo soy una persona bastante tranquila. No me ha visto en fiestas o algo así, ¿verdad? No, claro que no. Mi esposo y yo vivimos tranquilamente aquí. No salimos mucho a fiestas ni nada de eso, así que puede estar seguro, mi queridísimo cliente, que somos una pareja totalmente normal. ¿Tiene esposa o esposo? Ya veo, qué adorable. ¿Tiene hijos también? Ya veo. Tiene el cabello un poco enredado, así que lo voy a cepillar. ¿Le parece bien? No se fije, por favor, en cómo lo miro. Es un problema que tengo desde niño. Gracias a Dios pude encontrar un trabajo en que observar a detalle era muy necesario. Si la charla lo incomoda de alguna forma, por favor, solo dígame. Yo estoy a su servicio. Bueno, sí, también oí, si me permite decirlo, mi queridísimo cliente, que las desapariciones eran a cierta hora de la noche, como si fuera un ritual. Claro, usted también cree que todo pasa por algo, ¿verdad? Bien. Continuemos con su corte. Ahora que su cabello está perfecto.
Déjeme decirle que su presencia es muy amigable. ¿Se lo han dicho antes? Aparte de su cabello, su complexión es maravillosa. Hace que la gente se sienta a gusto al lado suyo. Así es. Bien. Vino después del trabajo, ¿verdad? Quiere sorprender a su esposa. Le dijo que llegaría tarde a casa. Ya veo. Creo que su cabello está listo. Es muy bonito, si me deja decirlo nuevamente. Le queda muy bien. Ahora voy a poner esta toalla húmeda sobre su cabeza. Eso ayudará a abrir los poros de su rostro y preparar su piel para el afeitado. Por favor, solo relájese. Si escucha algún sonido extraño, por favor ignórelo. ¿Cómo se siente? Voy a masajear ligeramente su rostro para que se relaje aún más. El elixir también debió hacer su efecto, así que usted debería estar muchísimo más relajado. Bien, por supuesto, que usted haya perdido la voluntad no significa, mi queridísimo cliente, que no vaya a completar el afeitado. Los muertos lucen mucho mejor cuando están bien presentables, algo que a usted le falta ligeramente. Voy a preparar la espuma entonces, para afeitar luego. Su rostro. Preparar las cosas
Para mí es un ritual muy importante. Que usted se sienta cómodo y relajado. Antes de perderlo todo. Es muy importante para mí. Quédese quieto, por favor, aunque probablemente ya ni siquiera puede moverse. Bien. La parte del afeitado es mi favorita. Desde niño. Mi padre me enseñó que si ocurren accidentes durante el afeitado, no hay problema. Se puede poner una compresa y la sangre parará. Pero no queremos eso hoy, ¿no? O quizás usted sí lo querría, ¿no? Míreme aquí. Voy a afeitarlo con cuidado, aunque no lo crea. Y aunque mi intención posterior es no dejarlo ir, voy a dejarlo lo mejor posible. Usted se verá más maravilloso que en toda su vida. De esa forma, cuando encuentren su cadáver, todos recordarán al hombre maravilloso y hermoso en su mejor momento y se lamentarán por su pérdida. Si se produce alguna cortada, eso solo es parte del ritual.
Creo que lo último que falta es su cuello. La parte más peligrosa, si me deja decirlo. Sé que quizás ya no me está escuchando. Y está bien. Mi intención no es causarle demasiado dolor. Al menos demasiado. Que grite y se queje un poco está bien. Pero más tarde, cuando podamos disfrutarlo de buena forma. Nuevas marcas harán que su desaparición esté adornado como una joya. Esas marcas son mi sello. Sin embargo, a veces es difícil contener la emoción. Solo lo estoy limpiando, no sé. Esto no debería. Un poco de sangre al afeitarse es siempre normal. Además, no sangró tanto como esperaba. Tenía razón, tiene muy buena complexión y está saludable. Vamos a aplicar un poco de loción para después de afeitar. Su piel lo agradecerá mucho. Creo que lo necesita. Bien. Como ve, la sangre es muy pegajosa. Vamos a cepillar su cabello y darle su último peinado entonces. El último peinado de su vida.
algo de gel. Le hará bien. Debe verse como una persona distinguida al momento de su muerte. Vamos a dejar ese pelo muy fijo. De esa forma mi obra maestra no se destruirá más tarde. Luce delicioso. Una obra maestra en verdad. Terminemos esto de una vez y comencemos a jugar. Solo voy a quitar los pelitos de su rostro y su cuello. Más tarde también voy a cambiarle la ropa. Esta va a quedar empapada en sangre. Le voy a poner un traje. Creo que lo necesito. Perfecto. Mi obra de arte está casi completa. Maravilloso. Ahora me pondré mis guantes. Aunque como ve, la sangre de todas formas los traspasa. Y vamos a comenzar con la verdadera diversión. Si quiere gritar, puede hacerlo. Aunque nadie lo oirá. Para mí es un deleite escucharlo. Empecemos. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor, mira estos videos. Buenas noches.